Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Únicamente Fútbol. Una semana más acá de mucho contenido de fútbol nacional e internacional y además un invitado de lujo que traemos hoy a nuestra casa. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Randall, el Chiqui Brenes. Hola Randall, ¿cómo estás? Hola Griselda, buenas noches para vos y también para todos los que siguen nuestro programa por la pantalla de Food TV todos los martes a las 9:30. Hoy con un programa sumamente especial porque la persona así lo es. Hoy tenemos de invitado al señor Cristian Lagos, un jugador, exjugador que ha sido muy querido por toda la afición de este país y que realmente ha marcado un antes y un después en su vida. Cristian, bienvenido a nuestro programa Únicamente Fútbol. No, más bien muchísimas gracias, Chiqui, por la invitación. A ella también. Un saludo a todos los que nos están viendo y ojalá que podamos pasar un lindo rato aquí en el programa y que la gente que está en casita pueda disfrutar. De Guapiles, ¿verdad? Ahí. Sí, yo nací en Puerto Cortés de Osa, pero me crié, mejor dicho, en la zona de Siquirres. Desde los 2 años mi papá nos trasladó para la zona de Siquirres y puedo decir que soy un siquirreño. ¿Cómo fue esa infancia allá en la zona de Siquirres, Cristian? Ya hay una niñez normal, sinceramente una niñez muy diferente a las que viven los chicos de ahora, sinceramente una niñez de andar jugando a pata pelada, como decimos nosotros, jugar bolinchas, trompos, andar encaramándonos en los árboles, esa fue la infancia mía y sinceramente pequeño todavía no había como esa espinita de jugar fútbol hasta que llegué a la adolescencia que sinceramente ya estando en el colegio fue que me llamó la atención jugar fútbol y tuve la dicha de participar ahí en varios torneos del colegio y sinceramente fue ahí cuando ya empezó como esa sensación de jugar fútbol. Cristian, y en ese momento cuando vos dijiste, no, la verdad que me gusta el fútbol, prácticamente ese campeonato del cole te abrió de las puertas o te visualizaste en algún momento como para llegar a ser futbolista profesional. No, sinceramente, y como todo adolescente en ese momento le llamaba a uno la atención jugar fútbol, pero por mi cabeza sinceramente nunca pasó de que iba a llegar a jugar profesionalmente. Sí. Fuimos una vez a un torneo estudiantil en Matapalo de Quepos, tuvimos la dicha de llegar a una final. Yo en ese tiempo jugaba de defensa central, no era delantero todavía. Entonces, sí, ya y siguió quemando etapas, ¿verdad? Ya cuando yo tengo 17 años, me llega la oportunidad, estando en el colegio, de por qué no voy a formar parte del alto rendimiento de Santos de Guapiles, que era como el equipo más cercano a Siquirres. En Turrialba era eso el primer paso tuyo fue en el equipo de Turrialba. Sí, digamos, antes de llegar a Turrialba fue de llegar a Santos de Guapiles en el alto rendimiento, pero sinceramente no tuve como mucha participación. ¿Por qué? Porque ahí ya cumplí 18 años y sinceramente mi familia siempre fue de muy bajos recursos, entonces mi papá me dijo, ya Cristian, lo pude ayudar hasta aquí, entonces ahora yo necesito de que usted me ayude. Entonces ahí fue cuando yo ya empecé a combinar el estudio con el trabajo, porque nosotros en ese tiempo, yo y mis 2 hermanos mayores, siempre en ese tiempo habían vacaciones de 3 meses. Entonces aprovechamos en esas vacaciones, trabajábamos, nos comprábamos todos para poder ir al colegio y poder estudiar. Sí, si ¿quién te da la invitación a vos que te dice en esos 17 años de decir, Cristian, ¿por qué usted no va a probarse al Santos de Guapiles? ¿Quién te invita? En ese tiempo había un entrenador, Godoy. Él fue el que nos hizo la invitación a 4 muchachos de los que participábamos ahí en el colegio de Siquirres, nos hizo la invitación de que formáramos parte del alto rendimiento. Fuimos y los 4 nos quedamos, pero sinceramente ahí fue cuando yo... ¿No pudieron jugar nunca ningún partido? No, yo digamos en lo personal yo sí no pude, ellos sí siguieron ahí trabajando con el alto rendimiento del Santos y ellos sí tuvieron la dicha de tal vez de formarse. Sí, de formarse en las ligas menores, porque uno de ellos sí tuvo la posibilidad de debutar en primera división, como fue Henry Fuentes. No sé, eso fue hace mucho tiempo, al rato no te acordás, pero
Sí, sí, ese muchacho sí tuvo la dicha de debutar en primera división, fue uno de los compañeros que llevaron del colegio y él sí tuvo la dicha de... Entonces tenía buen ojo el señor Claro. Boy, ¿verdad? Sí, sí, la pegó con vos y la pegó con este muchacho Fuentes que al final llegó a debutar. Mencionabas que obviamente venís de una familia de escasos recursos, que tenías que combinar el trabajo en ese momento a los 18 años, decir, bueno, tu papá ya te suelta y te dice, Cristian, de aquí en adelante le toca a usted. Y usted ya con esa pasión que le comenzaba a brotar por el fútbol, da su primer paso sin haber tenido, Cristian, a lo que entiendo, ningún proceso de formación de liga menor. Nunca tuviste ninguna liga menor, nadie te guió por ese paso. No. Sinceramente, cuando estaba en Siquirres, como te digo, una niñez normal, hasta cuando llegué a la adolescencia, yo nunca, estuve en una academia o en alguna escuelita de fútbol. Después de que pasó esto, de que te contaba sobre Santos de Guapiles, yo ya dejé de jugar otra vez, porque yo ya me dediqué fue a trabajar solamente, y sinceramente lo único que hacía en ese tiempo era, como decimos nosotros popularmente, mejenguear los domingos, campeonatos de bananeras o campeonatos de barrios. Ya ahí A los 18 a años. los 18 años. Cristian ya trabajó empecé. durante mucho tiempo, ¿verdad, Cristian? En las bananeras, para que nos contes un poquito, porque esa época también fue muy importante y que también te sacaba, digamos, como de esa burbuja del fútbol, porque decías, bueno, no, es una realidad, pero también querías jugar, entonces era como un complemento, ¿verdad? Y es como todo joven, yo creo que todo joven tiene sus sueños, pero sinceramente hay momentos que por la situación económica o donde vives es como complicado, se puede decir, de que vas a poder lograr ese sueño. Pero yo nunca, sinceramente después de que pasó eso y que yo ya decido solo trabajar, a mí se me fueron como los pensamientos de seguir jugando fútbol, entonces solo me enfoqué a trabajar y como te digo, a mejenguear los domingos. Perdona, Cristian. Y a mí me impresiona mucho porque obviamente pues, los golazos de Cristian Lagos, ¿quién no los recuerda, verdad? Esos golazos que uno dice, bueno, tuvo que tener una formación previa, ¿verdad? A todo lo que hizo en el fútbol nacional, pero no fue así. Y así habrá muchos otros jóvenes también, Cristian, que no llevan sus procesos desde el inicio, ¿verdad? Por muchísimas condiciones. Pero también el fútbol siempre te daba, digamos, como esa oportunidad de volver al fútbol. Después de Turrialba ya llegó el Brujas, ¿verdad? Sí, digamos, cuando ya, como te decía, me dediqué a trabajar, después ya fue que siempre ahí en Siquirres hacían como una selección de Siquirres y invitaban a equipos de primera división para los carnavales de Siquirres, que son para las fechas de septiembre. Siempre se hacía como una rejunta ahí del pueblo de Siquirres y se hacía un equipo bueno de todos los jugadores que hay ahí. De los mejores, exactamente. Entonces una vez invitaron a Cartago cuando estaba Ronald Mora, que estaba Derrick Johnson, Richard Mahoney. Tenían un buen equipo Cartago para esa época. Y a Santos de Guapiles. Entonces ahí jugué yo con la selección y tuve la dicha de anotar un gol en cada partido. Y ahí fue cuando se me apareció, yo siempre lo he dicho así, se me apareció un ángel, un señor que no me conocía y me dijo, Cristian, yo le veo condiciones, vaya a hacer una prueba a Turrialba, yo lo llevo, lo traigo en mi carro. Y el señor me llevó a probar a Turrialba, a entrenar y sinceramente yo llegué un miércoles a entrenar con Turrialba, entrené miércoles, jueves y me dice el entrenador, era Mario Carrera, me dice, el viernes tenemos un amistoso con Heredia. Entonces yo entrené miércoles y jueves y jugué ese partido con Turrialba contra Heredia, perdimos, pero ese día jugué titular y metí 2 goles y ahí fue cuando me quedé en Turrialba. Esa fue la oportunidad. Esa fue la oportunidad que tuve que... Convenciste que tu camino sí era el fútbol en ese momento, porque como comentamos anteriormente, estar trabajando en las bananeras, siempre, yo digo, y lo hemos mencionado mucho, Griselda, acá en el programa, que siempre hay alguien que cree en uno, siempre. Sí. En este caso, ese señor que te colaboró a vos, que te dijo, Cristian, yo confío, yo creo en usted. De ahí, una semana metiste 4 goles
a equipos de primera división, una persona que tenía cero formación de fútbol, que nunca había jugado un partido semiprofesional, por decirlo así, un amistoso, contra equipos de primera y segunda división, y ahí ya comienza el camino de Cristian para el fútbol nacional. Sí, esa persona que está mencionando es Jorge Moya, que más bien aprovecho y le mando un saludo. Es una persona muy especial que hasta el día de hoy sigo teniendo comunicación con él. Y sí, ahí ya cuando yo termino ese partido contra Heredia, la junta directiva estaba en la oficina y me llamaron y me dijeron: Cristian, de aquí usted no se puede ir, tenemos que firmarlo. Entonces yo hablé con Jorge y le dije: mire, si usted me dice que me quede, yo me quedo. Si usted me dice que no firme, yo no firmo. Entonces yo le di por lo menos ese respaldo a él de que él me ayudara, porque yo no sabía nada sobre el fútbol, no sabía nada sobre contratos. Yo era un aprendiz en eso. Entonces el señor ahí muy amablemente me aconsejó y me dijo: Cristian, quédese en Turrialba. Yo sé que esto va a ser un trampolín para usted, me dijo el señor. Entonces yo me metí muy adentro de mi cabeza esas palabras, y cuando yo ya empecé el torneo con Turrialba, yo dije: yo aquí en Turrialba lo mucho que puedo estar son de 6 a 1 año, dije yo, porque yo me enfoqué en decir, yo tengo que dar el salto a primera división, y gracias a Dios yo firmé con Turrialba 2 años, pero lo que jugué con ellos fue 1 año. En ese tiempo, oye, todavía en segunda se hacen 2 torneos en 1 año. Entonces yo en los 2 torneos quedé goleador. Llegamos a la final, pero lastimosamente las perdimos. Llegamos a la final de apertura y a la final de clausura, pero oye, lastimosamente perdimos. Con Turrialba, ya dejas de trabajar en la bananera, ya no, digamos, te alcanza lo que Turrialba en ese momento decide pagarte por tus servicios como futbolista, y dejas totalmente la bananera, o tuviste que combinarlo. No, lo tuve que combinar. Cuando yo llegué a Turrialba y ya ellos me ofrecieron el salario del equipo, otra persona de la directiva me ofreció un trabajo a medio tiempo. Yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, y nosotros entrenábamos todos los días a las 4 de la tarde. Entonces me daba tiempo de como salir del trabajo, cambiarme y salir espantado, como dice uno, para el estadio para poder entrenar con el equipo. Entonces sí, lo combinaba de lunes a sábado ese trabajo, y en las tardes entrenaba y los domingos jugaba. Cristian, ¿qué te decía esta persona o este visor, verdad? Porque de alguna u otra forma se convirtió en un visor para vos. ¿Qué te decía él? ¿Cuáles eran las características que él veía en vos en esa época? Que eras muy bueno en qué precisamente. Ya, y yo no sé, sinceramente nunca le pregunté eso. Sinceramente. Vos, lo que considerás que vos dabas en la cancha, ¿qué te hacía diferente? Ya, y, ¿qué te puedo decir? Que yo sinceramente en esa época me consideraba que y no era que era un jugador que me iba a quitar 3, 4 jugadores, porque eso nunca lo hacía, eso lo hacía Chiqui, yo no. Sinceramente sí, era un jugador que no daba una bola por perdida, era un jugador que iba, chocaba, peleaba, y cuando llegué a Turrialba él me puso de centro delantero y él me dijo: usted tiene que pelear, peinar. Me dio muchas indicaciones que al final todavía no tenía muchas dificultades para jugar, porque sinceramente no puedo decir de que Cristian Lago llegó a Turrialba y era alguien perfecto, ¿no? Todavía me faltaban muchas cosas que sinceramente después en primera división un entrenador como fue Oscar Ramírez, me ayudó demasiado para poder formarme aún mejor, porque sinceramente oye, era un jugador que tenía Más empírico quizás. Entonces ya después cuando llegas a procesos un poco más formales, ya vos entonces fuiste afinando un poco la técnica y demás. Sí, muchas cosas, porque ya algo natural que yo sí siempre tuve fue el cabeceo, que gracias a Dios pude anotar muchísimos goles en primera división y en segunda con la cabeza, pero me faltaba todavía afinar más eso, mi fortaleza, como digo yo. Sí. Porque sinceramente, gracias a Dios, tuve muchas anotaciones de cabeza, pero
cuando llegué a Turrialba me faltaba mucho por qué aprender, pero gracias a Dios de cada entrenador que tuve en este proceso pude aprender demasiadas cosas. Cristi, después de Turrialba, ¿qué viene? Hacer 2 torneos en la apertura y clausura, llevando de tu mano por los goles, ser goleador del torneo y todo lo demás, a Turrialba a finales en segunda división. ¿Qué aparece? ¿Aparece la oportunidad del Santos de Guapiles o la del Brujas? No, la de Brujas, ahí es cuando en ese tiempo Maynor Vargas tenía a Brujas y tenía Barrio México. Nosotros enfrentamos muchas veces a Barrio México, perdimos la final contra Barrio México, que en ese torneo fue cuando subió Limón, que Limón le ganó la final a Barrio México. Entonces, en ese tiempo, el coordinador de ligas menores de Maynor Vargas y de Bruja y de Barrio México era Marvin Solano. Marvin Solano, como yo lo enfrenté en muchas ocasiones y tuve la dicha de anotarle muchos goles a Barrio México, él ya comienza a comunicarse conmigo y me dice, Cristian, nosotros lo queremos llevar sea a Barrio México o sea a Brujas. Entonces él ya comienza a hablar conmigo y comienza a decirme que si yo estoy de acuerdo. Entonces yo le digo que sí, que ¿quién no le va a gustar ya de estar de segunda e ir a debutar en primera división? Pero sinceramente yo lo único que sí le dije a él desde un inicio que yo tenía un año más de contrato, porque yo firmé 2 años con Turrialba, entonces eso era como el problema que había, pero él me dijo sinceramente desde un inicio, no tenga problema, eso lo soluciona Maynor Vargas rápido. Y sinceramente yo cuando ya termino el torneo con Turrialba, ya Marvin me llama y me dice, usted ya es jugador de Brujas. Entonces, Oficialmente ya. oficial, ya terminé. En mi primer contrato con... Con Mauricio Wright. No, yo llegué después de que ellos quedaron campeones, yo llegué con Luis Torres. Ok. Entonces, ya yo me reúno con Maynor, él me dice lo que me va a pagar, las condiciones, el tiempo del contrato, pero él sí me dijo, Cristian, yo le voy a dar esta oportunidad, pero yo quiero de que usted rompa algo que pasa siempre aquí en el fútbol de Costa Rica, que los goleadores de segunda nunca pegan en primera. Entonces yo, sinceramente... Sí, sinceramente, y yo sin saber lo que conllevaba esa historia, yo solo le digo, deme la oportunidad que usted no se va a arrepentir. Por cierto, ya yo firmo, todo muy bien. Yo llego a Desamparados porque yo me tuve que trasladar de Turrialba a Desamparados para vivir más cerca ahí del Cuti Monje. Yo entreno, ¿qué? Una semana. Y sinceramente son cosas que uno cuenta que sinceramente no sabe uno la dimensión que puede tener, pero yo de una semana estar entrenando y jugando, nos dice Maynor Vargas, van 22 días para México. Entonces yo decía, fue pucha. Exactamente, todas esas cosas. Yo tuve que sacarlas automáticamente en esa semana que yo entrené con Brujas, sacar pasaporte, saber de que me iba, antes viajaba en bus, que sabía que ahora me tenía que montar con avión. Por primera vez, además, imagínate. Concentrarse y saber que tenía que dejar a mi familia también, dejar a mis hijos. Sinceramente fue bastante complicado, pero también a la vez uno ahora le ve todo le saca el lado amable a todo, pero sinceramente fue un cambio radical de mi vida. ¿Llegaste en algún momento a pensar y decir, no, esto es demasiado, digamos, demasiada información, ahora toca tomar un avión y volar a otro país y demás, pero ¿llegaste en algún momento a pensar eso? Como decir, no, ya, esto es mucho. Sí, siempre pensé, ¿por qué? Porque hace un año me levantaba a las 3 de la mañana, agarrar un bus para irme para mi trabajo, levantarme a esa hora, y entrar a la bananera a 5 de la mañana y esperar el primer rayito de claridad para empezar a trabajar. Y ya después yo decía, estoy aquí con un bolso, en un hotel, de muchas cosas, o abordando un avión, como le digo, pero sinceramente fue un cambio muy radical para mí, que sinceramente yo lo único que siempre le daba era gracias a Dios, porque solo Dios hace esas cosas, de cambiar esa vida que yo tenía antes a la que estaba viviendo en ese momento.
Tenías que ir al máximo esos momentos, porque no sabías tampoco, ¿verdad? Lo que te preparaba el destino. Sí, pero gracias a Dios, como te digo, ese torneo tuve la dicha ya de debutar con Brujas, después de hacer esa pretemporada en México, saber de que estábamos enfrentando a equipos mexicanos, todo eso fue una experiencia muy bonita para mí, para después venirlo a plasmar en primera división. Como una esponja, ya, Cristian, absorbiendo todo lo que veías en México. Sí, no, y también aprendiendo, porque mire, sinceramente, usted estar en segunda división, jugar todos los partidos, anotar en muchas ocasiones, llegar a Brujas, yo pensaba de que me iba a tocar algo parecido, de que yo iba a llegar a Brujas y iba a jugar y que iba a anotar y no. Ay, no, yo debuté de titular el primer partido, pero lo que te digo en eso es que yo pensaba que yo iba a llegar a Brujas y iba a tener la misma posibilidad que tuve en Turrialba, que de una vez fui titular, que de una vez tuve que jugar. Exactamente. Que tenías que también que había que pelear un puesto, sí, exactamente. Entonces eran cosas muy diferentes, claro. Pero sinceramente fueron cosas que me fueron sucediendo, que a la vez hubieron gente de experiencia en ese tiempo que me dijeron, no, Cristian, aquí, porque yo llegué a México y jugamos los 2 primeros partidos, yo no jugué de titular ni jugué. Y me dejaban afuera de lista y sinceramente yo decía, yo vine aquí solo a pasear. Y ahí me agarró un capitán de Brujas, Maitland, y él me dice, no, Cristian, las cosas no son fáciles, usted tiene que aquí luchar, pelear por un puesto. Entonces ya empecé a entrenar fuerte, a meterme eso que él me iba dicho en la cabeza. Y sinceramente comencé a trabajar y poco a poco fui entrando por ratos, comencé a anotar y comencé a ganarme la titularidad, pero al principio fue difícil. Fue difícil. Bueno, dejemos aquí la conversación, Cristian, para ir a nuestra primera pausa comercial. No sin antes, nos vamos a presentar esta siguiente nota del Inter de Miami, que es el nuevo equipo de Lionel Messi, así que vamos a conocer un poco más acerca de este equipo que le da la bienvenida a Messi. En un movimiento que sacudió al mundo del fútbol, Lionel Messi se unió al Inter de Miami de la Major League Soccer en Estados Unidos. Luego de su salida del Barcelona y pasar 2 temporadas con el PSG, el astro argentino decidió iniciar una nueva aventura en la Liga Norteamericana. Tal vez muchos no lo conozcan, ya que relativamente es un equipo muy nuevo. Por eso en Únicamente Fútbol te contamos quién es el Inter de Miami. El club fue fundado en enero del 2018 como la franquicia número 25 de la MLS. No obstante, su debut no fue hasta el 1 de marzo del 2020, cuando el equipo saltó al campo para disputar su primer partido de liga. El equipo es propiedad de David Beckham, exjugador de equipos como el Manchester United, Real Madrid y el Galaxy. Él siempre había soñado con tener su propio club. Además, siempre ha sido una figura clave en el impulso de la expansión del fútbol norteamericano. El Inter de Miami juega sus partidos como local en el Drive Pink Stadium, ubicado en Florida. Este recinto se inauguró en 2020 y tiene una capacidad para alrededor de 18,000 personas. Sin embargo, el Inter proyecta construir el Freedom Park, un estadio con capacidad para 25,000 personas. El club, además de Messi, cuenta con otro personaje famoso en el mundo del fútbol. Se trata del director técnico Phil Neville, quien también tuvo una destacada carrera como jugador en el Manchester United y en la selección inglesa. En la actualidad, el valor de su plantilla es de 34 millones de dólares, y con la incorporación de Messi, que actualmente se tasa en el mercado por 45 millones, colocaría el club con un valor aproximado de 79 millones de dólares, convirtiéndolo en la de mayor valor. El objetivo del Inter de Miami es convertirse en un club competitivo en la MLS y lograr el ansiado título de campeón. Con la llegada de la Pulga esperan que próximamente se pueda alcanzar la gloria.